Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior cubrimos los primeros versículos de este capítulo 3, donde Pablo hacía una pregunta importante a los gálatas. Y esta pregunta era: cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el creer con fe? Y vimos cómo la respuesta a esa pregunta obviamente era que ellos habían recibido el Espíritu por el creer por fe, que allí no había habido nada de estar guardando la ley de Moisés o de circuncidarse, porque de esa manera se podría afirmar que por esas obras habían recibido el Espíritu. Pero como no había sido así, el que Dios les haya dado el Espíritu solo por la fe y no por las obras de la ley era una demostración de que Dios los había aceptado, los recibía sin que tuvieran que estar guardando las obras de la ley, sino que solamente por la fe. Hasta ahí habíamos llegado la semana anterior. Ahora, en los versículos que hemos leído, usted habrá notado que Pablo comienza hablando sobre Abraham. Probablemente la razón por la que Pablo menciona a Abraham es porque uno de los énfasis que los judaizantes hacían era que no bastaba con creer en Jesús,
era necesaria la circuncisión. Pero recordemos que la circuncisión no fue establecida por la ley de Moisés. La ley de Moisés retomó la circuncisión, pero en realidad la circuncisión por primera vez se le dio a Abraham. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo que él y sus hijos tenían que circuncidarse como señal visible de que ellos eran pueblo de Dios. Para entonces ya había nacido Ismael, el primer hijo de Abraham, y por eso es que la escritura dice que Abraham se circuncidó a los 99 años de edad, y el mismo día también circuncidó a Ismael, su hijo, que en esa época andaba entre 11, 12 años más o menos. Así fue como comenzó la práctica de la circuncisión. Como no tenemos los argumentos que los judaizantes les decían a los gálatas, solo podemos deducirlo de lo que Pablo escribe. Entonces, por lo que Pablo dice, podemos imaginar que lo que los judaizantes decían era que la circuncisión era necesaria, porque solo circuncidándose las personas pueden llegar a ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Por lo tanto, si Abraham se había circuncidado, todos los hijos de Abraham debían circuncidarse también. Entonces, como ese era el argumento, esa era la enseñanza que los judaizantes estaban impartiendo en Galacia, hoy Pablo viene y la va a rebatir. Y dice en el versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que Pablo hará en estos versículos que hemos leído es que él va a citar varios pasajes del Antiguo Testamento. Son como unas 5 citas bíblicas que él hace. Es decir, Pablo se está basando en la misma ley para demostrar que los gentiles no tenían por qué guardar la ley, y ni siquiera los judíos, como lo vimos en el capítulo 2. Por eso este versículo 6 es una cita que él ha tomado del libro de Génesis en el capítulo 15, porque allí es donde la escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese capítulo de Génesis tenemos la historia de la noche cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tienda, que mirara al cielo y que contara las estrellas. Y le dijo: si logras contar las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Abraham allí ya tenía 90 años de edad, su esposa tenía 80, ella había sido estéril toda su vida, y además de eso su periodo fértil ya había terminado. Cuando digo periodo fértil me refiero a que ella hacía ya décadas había pasado por la menopausia, porque estéril siempre había sido. Y aún en contra, teniendo en contra todos esos elementos, Abraham le creyó a Dios.
creyó que era cierto lo que Dios le estaba diciendo de que él sería padre de una multitud incontable, como incontable eran las estrellas de los cielos. Y eso de que Abraham le haya creído a Dios le agradó tanto al Señor, que dice que esa fe que él tuvo para creerle, el Señor se la tomó como que si fuera muchas obras buenas que hubiera hecho. Y no había hecho buenas obras, solo le había creído a Dios. Y por eso es que Génesis afirma: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Con esta cita que Pablo está haciendo del libro de Génesis, está demostrando que el mismo Abraham fue aceptado por el Señor por la fe, por creer, y no porque haya hecho ninguna obra, ni siquiera circuncidarse, porque en ese momento faltaban todavía varios años para que pudiera nacer primero Ismael, que es cuando el Señor le pidió que se circuncidara. Por lo tanto, Abraham había sido justificado por creer, por la fe. Por eso dice en el versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque ese era el argumento de los judaizantes, como se lo dije, que ellos enseñaban que los hijos de Abraham eran los que se circuncidaban. Pero Pablo dice: no, los hijos de Abraham son los que son de fe, igual que la fe que Abraham tuvo cuando le creyó a Dios. Pablo no dice acá en qué hay que tener fe, solo está diciendo que los que son de fe, en otras palabras, de los que tienen fe, ellos son hijos de Abraham. No es el que se circuncida. Versículo 8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Otra vez ahí está haciendo lo que sería ya la segunda cita, también tomada del libro de Génesis, solo que esta vez en el capítulo 12. Ahí es donde Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere demostrar? Él ha dicho que Abraham fue justificado por creerle a Dios, por la fe. ¿Cuál fue la virtud de Abraham? Tener fe. Por lo tanto, dice Pablo, todo el que es de fe es un hijo de Abraham, porque está haciendo lo mismo que Abraham. Y desde ese tiempo antiguo, ya la Escritura, dice Pablo, preveía que en el futuro Dios habría de justificar por la fe a los gentiles. Pero uno podría decir: ¿cómo es eso de que la Escritura decía que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles? Si en esa época de lo que se hablaba era de Abraham y de su descendencia, es decir, del pueblo de Israel, pero no de los gentiles. Pero lo que ocurre, dice Pablo,
que la escritura, Génesis 12, ya le había dicho el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Note lo que Dios dijo: serán en ti benditas todas las naciones, no solo Israel, sino que todas las naciones. Y las naciones eran las naciones gentiles. Por eso es que Pablo dice: ya la escritura preveía de antemano que los que eran de la fe, los que eran creyentes, eran los que habrían de heredar la salvación de Dios. Versículo 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí Pablo está cerrando ya su argumento sobre Abraham y nos dice que la conclusión de estos elementos que hemos explicado, más adelante Pablo va a retomar el tema de Abraham. Y lo que él va a decir es que cuando la palabra de Dios afirma que Abraham fue justificado, Abraham ni siquiera estaba circuncidado en ese momento. De tal manera que ni siquiera se puede argumentar que Abraham fue aceptado por Dios porque se circuncidó. No, antes ya había sido que Dios había dicho: creyó Dios a Abraham, por tanto su fe le fue tomada por justicia. Sería años después que él sería circuncidado. Por lo tanto, no es la circuncisión la que le dio a Abraham la gracia delante de Dios, fue la fe que él tuvo. Entonces Abraham fue un creyente. Y ahora Pablo está diciendo: todo el que es de la fe, todo el que cree, todo el que confía en el Señor, así como Abraham confió, ese es hijo de Abraham. Por eso dice el versículo 9: de manera o de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y eso está sustentado en la misma palabra de Dios, en la misma ley. No era un invento de Pablo. Está simplemente señalando lo que la escritura ya decía: que los gentiles que habrían de creer en la fe serían bendecidos con el creyente Abraham. Entonces no son los hijos de Abraham los que se circuncidan, no son los que guardan la ley, no son los que hacen obras, sino que los hijos de Abraham son los que creen, los que tienen fe, igual que Abraham. Ahora, en el versículo 10, Pablo va a cambiar el tema, pero él sigue tomando pasajes de la escritura, de la misma Torá. Entonces ya demostró que los hijos de Abraham no son los que se circuncidan, y menos los que guardan la ley, porque Abraham nunca guardó la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley no existía en la época de Abraham. Más adelante en esta carta Pablo dirá que la ley fue dada 430 años después de Abraham. Por lo tanto, Abraham no conoció la ley. Es cierto que él fue el primer hombre a quien el Señor le pidió que se circuncidara,
y que se circuncidara a su descendencia. Pero esa circuncisión ocurrió cuando Abraham ya había sido justificado. Entonces, por la fe somos hechos hijos de Abraham. Pero ahora Pablo va a tomar el otro argumento. Y el argumento de los judaizantes era que la ley o la Torá indicaba al ser humano el camino que lo lleva a la salvación. Entonces, quien guarda la ley encontrará la salvación. El que obedece a la ley de Moisés, circuncidándose, guardando el sábado, siguiendo las dietas religiosas que la ley establecía, esas eran las personas que se iban a salvar. Eso decían los judaizantes. Pero Pablo dice, no es cierto. La ley no puede otorgar la salvación. Es más, dice en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es lo contrario. En lugar de que la ley, la Torá, muestre el camino de vida, el camino de salvación, Pablo dice, lo que hace es traer maldición. Y uno puede decir, hombre, pero qué grosería, Pablo. ¿Cómo se atreve usted a decir que la palabra de Dios trae maldición? Porque la ley de Moisés era palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podía ser que si la ley es palabra de Dios, traía maldición? Y Pablo pudo haber respondido, es que no soy yo el grosero, no soy yo el que está diciendo que la ley trae maldición, es la ley misma la que lo dice. Y por eso cita el libro de Deuteronomio y dice el versículo 10, pues escrito está, así lo dice Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es la misma ley, es el libro de Deuteronomio el que dice que aquella persona que no guarda todas las cosas que la ley dice es maldita. Por eso es que Pablo ha dicho que la ley, en lugar de traer salvación, lo que nos trae es maldición. Pues la ley dice eso, que el que no permanece en todas las cosas, pero note eso, en todas las cosas que la ley dice, es maldito. Y ese es el problema. ¿Quién puede guardar todas las cosas de la ley? Claro, la ley tenía cientos de mandamientos, de reglas, de ordenanzas, pero si no quiere que compliquemos las cosas, quedémonos con las 10 palabras, las que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y la pregunta sería, ¿quién guarda las 10 palabras? O sea, no estamos hablando de los cientos de mandamientos que hay, estamos hablando de 10 palabras o 10 mandamientos, como lo llamamos nosotros. ¿Quién los cumple todos? Usted podrá decir, bueno, yo nunca he matado a nadie. Qué bueno que no lo ha hecho, pero quizás ha mentido.
es el que nunca, nunca, nunca ha dicho una mentira? Y esto es lo que Pablo en una de sus cartas explica, que uno puede, perdón, no es Pablo, es Santiago quien lo dice. Santiago dice que uno puede guardar ciertos aspectos de la ley, pero si no guarda uno o dos mandamientos, entonces ya quebrantó la ley. Entonces dice, si tú nunca has robado, qué bueno, pero si has cometido adulterio, ya quebrantaste la ley. Porque así es, ¿verdad? Cuando por mala intención o por error o por ignorancia usted comete un delito, entonces lo detienen, y cuando va delante de un juez, el juez le dice, se le acusa haber quebrantado la ley. Y usted puede argumentar, pero mire, señor juez, revise mi récord. Yo he sido un buen ciudadano, yo he pagado mis impuestos, yo nunca he tenido problemas, a mí no me han puesto ni siquiera una esquela de tránsito, nunca yo he tenido ningún tipo de problema, y ahora por un errorcito usted me va a condenar. No va a tener en cuenta que el 99% de mi vida ha sido recta, he sido un buen ciudadano, y por un errorcito usted dice que quebrantó la ley. Pero así es. Si solamente falla en un punto, ya es transgresor, ya quebrantó la ley. Digamos que la ley de un país, cualquier país, tenga 10,000 leyes, digamos, y usted ha cumplido 9,999 leyes y solo una quebrantó. Por esa que quebrantó, ya es infractor, ya quebró la ley. Así es la ley de Moisés. Puede ser que usted nunca robó, pero quizás mintió. Puede ser que nunca cometió adulterio, pero puede ser que codicia a una persona. Eso es lo que Jesús dijo. Ustedes oyeron que Moisés dijo, no cometerás adulterio. Pero yo, dijo el Señor, yo les digo que todo aquel que ve a una mujer y la desea, ya cometió adulterio con ella. Aunque el acto no se haya producido, solo el hecho de codiciarla, el Señor dijo, ya cometió adulterio con ella. ¿Por qué? Porque el codiciar es la 10ª palabra. Entonces puede ser que usted nunca cometió adulterio, el acto físico, pero quizás ha codiciado, ha deseado a una persona. Entonces, como nadie puede cumplir todos los términos de la ley, es lo que los apóstoles dedujeron o concluyeron cuando se reunieron allá en Jerusalén, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y entonces los apóstoles dijeron, oigan, hermanos, seamos honestos, ni nosotros ni nuestros padres hemos cumplido la ley. Entonces, si nosotros no la hemos cumplido, ¿para qué les vamos a poner a los gentiles esta carga que ni nosotros podemos llevar? Entonces, como no hay ser humano que cumpla la ley a perfección, se aplica lo que la misma ley dice. Y la ley dice en Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como no hay nadie que las haga todas, entonces ¿qué hace la ley?
nos pone bajo maldición, porque no la cumplimos. Entonces ahí Pablo está demostrando que eso, cuando él dice que la ley no es un camino de vida, es un camino de maldición, no era que él estuviera desacreditando a la ley o siendo un exagerado. No, simplemente está citando lo que la misma ley decía ahí en Deuteronomio. Y continúa en el versículo 11, donde va a ser otra cita más. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque, y aquí va a citar al profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. O sea, para Pablo esa es la mejor demostración de lo que acaba de decir, que nadie cumple la ley, por tanto nadie se va a salvar por cumplir la ley, porque dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué es evidente que nadie se justifica por la ley? Porque Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Está hablando de la fe. No está diciendo el que cumpla la ley, el que guarde todo lo que la ley dice, ese vivirá. No está diciendo eso. Está diciendo el justo por la fe. Por la fe vivirá. ¿Y por qué dice por la fe? Porque no puede ser por la ley. Entonces es evidente, dice Pablo, que por la ley nadie se justifica. Hermanos, en realidad, la ley podía dar vida. No es un fallo de la ley, es un fallo del ser humano. Nosotros somos los que, como no cumplimos la ley ni permanecemos en todas las cosas que la ley dice para hacerlas, nunca llegamos a tener la vida. Al contrario, lo que recibimos es la maldición. Solamente ha habido una sola persona que cumplió la ley hasta en el detalle más mínimo, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. ¿Y sabe por qué la cumplió? Porque solo cumpliéndola la ley podía quedar clausurada. Es lo que Jesús dijo allá en el Evangelio de Mateo. Yo no he venido para anular la ley, dijo el Señor. He venido para cumplirla. Entonces, Jesús sabía que la ley no podía simplemente desechémosla, anulémosla, olvidémonos de ella. Como la ley, como lo dice en las cartas a Timoteo, la ley es justa, es santa, es buena. Entonces no se podía desechar. La única manera en que la ley podía pasar era que se le cumpliera. Y Jesús dijo, yo he venido a cumplirla. Y es lo que él hizo. Jesús guardó estrictamente la ley, el espíritu de la ley. Y habiendo cumplido perfectamente con el espíritu de la ley quedó clausurada para dar paso al nuevo pacto. Y se llama nuevo pacto porque el anterior, el de la ley, ha sido dado por viejo y por lo tanto se desecha. Entonces, previendo todo esto, el profeta Habacuc, en su capítulo 2, siglos antes ya lo había dicho: el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está demostrando
que por un lado la ley lo que hace es ponernos bajo maldición, pero la fe por el otro lado nos da la vida, nos da la salvación, porque el justo por la fe vivirá. Continúa el versículo 12: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ahí está citando otra vez la escritura. En este caso está citando el libro de Levítico, porque Levítico es el que dice eso: el que hiciere estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que la ley decía. En otras palabras, el que cumpla con todo lo que la ley dice, vivirá, tendrá la vida. Pero nota que está poniendo una condición. ¿Y cuál es la condición? Cumplir con todas las cosas. Por eso le digo, la ley sí podía llevar a la vida. El problema es que esa es la condición, que hay que hacer todo lo que la ley dice. Entonces, eso que Levítico dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Nadie lo cumple, nadie puede vivir por la ley, nadie puede alcanzar la salvación por las obras de la ley. Pero lo que Pablo realmente quiere demostrar es que la ley no es de fe, aunque ya vimos que los hijos de Abraham son los de la fe, que los que son justificados son los de la fe, que Habacuc dijo: el justo por la fe vivirá. La fe es el camino. Pero hoy Pablo está demostrando que la ley no es un camino de fe. Al contrario, porque la ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, fe es confianza, fe es creer. Creer no es hacer, sino que es confiar en lo que el Señor ha dicho. Pero la ley no nos pide confiar. La ley lo que nos pide es: hagan. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Es lo contrario. Eso, hermano, es como que si una persona estuviera en un lago o en el mar o en un río ahogándose, no puede nadar y se está ahogando. Entonces viene un salvavidas, ve a la persona que está en peligro, se tira al agua y la quiere salvar. Entonces la persona que se está ahogando, ahí tiene dos opciones. Una es confiar: ahí viene el salvavidas, él me va a sacar. Y entonces simplemente entregarse en los brazos del salvavidas y él lo va a sacar. Esa es la mejor ayuda que se le puede dar a un salvavidas: no hacer nada, no moverse. Entonces el salvavidas tiene una técnica: llega por atrás, por las espaldas de la persona, y entonces le echa el brazo atravesándolos de esta manera, y una vez lo agarrado, nada y lo va sacando, y la persona lo único que tiene que hacer es dejarse, y el salvavidas lo va a sacar. Pero hay personas que están en pánico porque se están ahogando, tienen razón, ¿verdad? Y cuando el salvavidas viene, entonces viene, lo agarra y le quiere agarrar de la cabeza y lo sostiene de las manos. Y ha habido casos en que el salvavidas se ahoga porque la otra persona lo ahogó. Por eso, hermanos, algunos lo creen que es broma, pero es cierto. Cuando un salvavidas ve de que la persona está muy en pánico y que lo amenaza a él de poderlo ahogar, lo que hacen es que le dan una buena, o sea, le dan un buen topetón, un buen golpe, a
que la persona quede inconsciente, y ya inconsciente, ya le pueden echar el brazo y ya la sacan. Si no, los dos se van a ahogar. Entonces, así, hermanos, la persona que simplemente dice, él sabe lo que hace, o ella, ¿verdad? Porque hay mujeres salvavidas también. Simplemente tiene que dejarse, no hacer nada, no se mueva. Y el salvavidas o la salvavidas se va a encargar de sacarla. Eso es fe. Eso es creer, confío en que esta persona sabe, que esta persona tiene entrenamiento, que tiene la fuerza para que, aunque estemos no sé cuántos metros o kilómetros dentro de alta mar, me va a sacar. Esa es la persona que tiene fe. En cambio, el que confía en la ley, como ahí lo dice Levítico, el que haga estas cosas es aquel que quiere salvarse, que quiere, según él, ayudar, y que cuando viene el salvavidas se agarra de él, le agarra del cuello, le hunde la cabeza, le agarra las manos porque está desesperado. Entonces hunde al salvavidas también, los dos se ahogan. Esa es la ley. Por eso es que Pablo dice, la ley no es de fe. ¿Y por qué no es de fe? Porque dice, el que haga estas cosas. Es ese que se está ahogando y cree que él tiene que hacer algo, cree que tiene que chapalear, cree que tiene que abrazarse del salvavidas, y si lo abraza lo que va a hacer es inmovilizarlo, lo va a hundir. ¿Entiende la diferencia entre fe y hacer? Entonces Pablo dice, la ley no es de fe, porque la ley dice, el que haga estas cosas, invita a la persona a obrar, a actuar. Y no, esta es una cuestión de descansar, no en un salvavidas, sino que descansar en la obra que Jesús hizo al morir en la cruz, que ahí la completó. Entonces yo no hago más esfuerzos. Por eso es que Hebreos, el libro de Hebreos dice que el sábado, el verdadero reposo, es entrar a ese descanso que el Evangelio da. Sin el Evangelio, uno hace lo posible por salvarse, hace buenas obras, ayuda a los pobres, va a servicios religiosos, se hinca, se pone en pie, se arrodilla, se vuelve a hincar, se vuelve a levantar, y ahí está, se sienta, se para. O sea, todo son ritos religiosos, porque está haciendo la lucha por salvarse. Pero Dios lo que nos dice es lo mismo que le dijo a Moisés: estén quietos, simplemente quédense quietos y vean la salvación de Dios. Entonces, es simplemente descansar en el Señor, descansar que el sacrificio que Él hizo es suficiente y ya no tengo más que hacer porque Él lo hizo todo. Versículo 13. Como habló que la ley nos lleva a maldición, hoy Él dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces note, mientras que la ley nos trajo maldición, el Evangelio nos trajo redención de esa maldición. ¿Y cómo fue que Jesús quitó la maldición de la ley? Llevándola Él. Jesús se echó sobre sus hombros la maldición de la ley que nosotros merecíamos, porque ya le dije, Él sí cumplió la ley. El único ser que la cumplió, de ahí ningún otro ser humano la cumplió. Pero esto otra vez no es un invento de Pablo. Y aquí hace otra cita. Esta vez está citando Deuteronomio.
Porque dice, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y aquí viene, porque está escrito, en Deuteronomio está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así lo dice Deuteronomio. Dice que todo aquel que es colgado en un madero, esa persona es maldita. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y Jesús fue colgado en un madero. Entonces, ¿qué significa? Que se cumplió en él la ley. Y la ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y como Jesús fue colgado en un madero, él fue maldito por la ley. Pero al ser él maldito, estaba llevando nuestra maldición, porque él nunca quebrantó la ley. Pero si él recibió la maldición de la ley, fue para que nosotros fuéramos librados de esa maldición. O sea, él se puso como un paraguas para protegernos de la lluvia, de la maldición. Pero toda la maldición cayó sobre él. A nosotros nos cubrió, pero a él lo empapó. Muchos se asustan, hermanos, porque en varias ocasiones ha habido hermanos o hermanas que así bien alarmados vienen. Hermano, me dice, y es cierto que la Biblia dice que Jesús fue maldito. O sea, porque suena feo, ¿verdad? Suena pesado. Pero aquí lo está diciendo la Biblia. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Como Jesús fue colgado en un madero, él recibió la maldición de la ley. Por eso es que Pablo está diciendo que Cristo nos redimió de la maldición, porque él la llevó. Es como que si él dijera, mira, como tú no cumpliste la ley te maldice, pero dame tu maldición y yo te voy a dar la vida. Entonces él toma nuestra maldición y nos da la vida. Es lo que dice el siguiente versículo, el 14. Agarremos desde el 13 para agarrar la idea completa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho él por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, cuando yo le decía eso, que él le dice, dame tu maldición y yo te voy a dar mi vida, mi bendición, no era un invento mío, es esto lo que está diciendo ahí, que él llevó nuestra maldición para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los pueblos que nunca guardaron la ley porque no la conocieron. Entonces el Señor quita la maldición y nos entrega su bendición. Y aquí vuelve a amarrar Pablo con Abraham, porque dice que lo que el Señor nos da es la bendición de Abraham, la cual ya vimos que es por la fe y que concuerda con lo que el profeta Habacuc dice, que el justo por la fe vivirá. De tal manera que, habiendo sido redimidos por el Señor de la maldición de la ley y habiendo recibido la bendición de Abraham, ahora dice, y con esto termina el versículo 14, por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Y ahí vuelve a amarrar con
el tema con el que inició el capítulo 3, que es cómo recibieron el Espíritu. ¿Por hacer obras o por el oír con fe? Hoy he explicado sobre la base de Abraham y haciendo como 5 o 6 citas bíblicas, no las conté, demostrando cómo la ley reafirma que la salvación viene por la fe y que porque es por la fe, es así como hemos recibido la promesa del Espíritu. ¿Cómo era que aquellos gentiles romanos que estaban en la casa de Cornelio cuando Pedro llegó a predicarles el evangelio por primera vez, si ni terminó el mensaje, cuando ya estaban llenos del Espíritu, hablando en lenguas y profetizando? Y uno diría, bueno, ¿y estos a cuenta de qué han recibido el Espíritu? Si ni saben del evangelio, si Pedro ni ha hecho el llamado todavía y ya están hablando en lenguas. Es porque Pablo dice que por la bendición de Abraham, la cual Cristo nos da, recibimos la promesa del Espíritu. Entonces la promesa del Espíritu no se recibe por algo que yo haga. La recibo por creer, por ser de la fe. Ser de la fe de Abraham y de la fe que me hace confiar en que Cristo hizo lo necesario para que podamos tener vida. Así que, hermanos, ahí termina el pasaje que tenemos para el día de hoy, y que Dios nos ayude para ser perseverantes, que no nos dejemos engañar ni desviar por aquellos que dicen que hay que guardar el sábado, que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá, que hay que guardar mandamientos, que las lunas nuevas, que la Pascua y que no sé qué. En Cristo estamos completos. Amén, gloria a Dios.